Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy mirad lo que tenemos aquí. Xiaomi 12T Pro, la versión 8 GB de RAM, que me parece la más equilibrada de las dos, la de 8 y la de 12, más que nada por la diferencia de precio. Y básicamente al precio que está el 12T Pro 8 GB de RAM, que lo tenemos ahí, que este vídeo hay que decir que lo hacemos gracias a la gente de Movimur, que nos ha cedido el dispositivo. Nos lo ha prestado para que podamos analizarlo. Llevamos una semanita, unos casi 8 días probándolo y creo que es el momento de subir este vídeo. Así que, sin más chicos, el Xiaomi 12T Pro, la versión 8 GB de RAM, en Movimur lo tienen a 579 € y me parece una opción muy recomendable a ese precio, no al precio de salida que tuvo, que fueron 800 € esta versión, pero a 579 € me parece una opción muy recomendable. Así que sin más, no me enrollo más, gracias a la gente de Movimur, vamos a contaros mi opinión de este dispositivo. Bien chicos, empezamos hablando por el apartado estético. Apartado estético que a mí en lo personal, sobre todo la parte trasera, me ha gustado mucho. Parte trasera en mate, en un tono así negro mate o gris muy oscuro mate, que me gusta bastante porque a la hora de tenerlo en la mano no se quedan las huellas tan pegadas. No es un dispositivo tan sucio a la hora de tocarlo con los dedos. Aunque yo personalmente siempre lo llevo con funda porque creo que estos dispositivos hay que llevarlo con funda por un tema personal de tener cuidado con ellos, ya no porque me lo hayan prestado, ya no por nada, sino si fuera mío también lo llevaría con funda. Así que sin funda, color mate. Además, luego en su parte frontal contamos con una pantalla, hay que decir, completamente plana, no tiene curvas. Esto ya es una cuestión de gusto. Yo me he acostumbrado mucho a tener terminales con las pantallas un poquito curvadas al final y cuando cojo uno plano, pues me cuesta un pelín adaptarme, un par de días, pero vamos, luego enseguida, pues como otro terminal más, lo usas y sin ningún problema. Pero en este caso, pantalla completamente plana con la marca de el sensor, digo, de la cámara frontal arriba en un agujerito en el centro. Así que esto es en cuanto a diseño lo que os puedo contar. Así que chicos, en cuanto a diseño me gusta bastante, las cámaras colocadas a la izquierda atrás, el color gris oscuro negro mate, que está muy bien acabado, doble altavoz estéreo, que ahora hablaremos de él y os enseñaré cómo suena, y su cargador USB tipo C, o sea, su conector USB tipo C para cargar el dispositivo o la transmisión de datos. En este apartado, poco que decir, me gusta mucho a nivel personal, opinión personal, me gusta mucho el diseño. Y ahora, como os contaba, los altavoces. Altavoces duales, estéreos, me gustan mucho, lo digo, me gustan mucho estos altavoces estéreo, suenan muy bien, suenan francamente bien. Os dejo con el corte para que los escuchéis y ahora después os comento un poco las specs. Habéis oído el corte, sonido Harman Kardon, este lo firma Harman Kardon el sonido, así que un sonido que suena muy bien, como habéis podido ver. Ya sabéis que esto es un vídeo que está grabado con un micrófono de la cámara, que tiene un filtro, que al final el sonido no es fiel a como lo escuchamos en la realidad, pero si os fiáis de mi palabra, yo os tengo que decir que se escucha muy bien. Y estos son dos apartados que me gustan bastantes, tanto el sonido como el diseño. Y ahora hablamos de la pantalla, también otro apartado que creo que tiene que tener una buena nota, porque pantalla AMOLED, 120 Hz, y eso es de agradecer, 6,67 pulgadas, o sea, pantalla grande, 20/9, el formato 20/9 ya más estirado del 16/9, y se ve muy bien. Además, compatible con HDR10 Plus, que esto al final también es un punto a favor. Como estáis viendo, la pantalla se ve espectacular. O sea,
En estos tres apartados no puedo tener una opinión negativa porque no los hay. O sea, este teléfono en estos tres apartados es espectacular. Y ahora vamos a uno de los apartados que a mí, personalmente, a alguien que le gusta mucho, sobre todo el tema de las ROMs y demás, me tiene un poquito, digamos, un poquito, o sea, no es un sistema malo. MIUI 13 sobre Android 12 funciona bien, pero sí que he encontrado en algunos momentos que tiene que mejorar, sobre todo la optimización del sistema. Y creo que esto Xiaomi lleva muchos años que peca un poquito de eso, de que no es que abandone el sistema, no es que tal, pero siempre vemos una evolución bastante, creo, bajo mi punto de vista, al final no deja de ser mi opinión y mi punto de vista, creo que un poquito más lenta que la de la compañía, que de la competencia, perdón, que me lío. Y creo que aquí Xiaomi sí que debería de ponerse las pilas, porque creo que puede, para mejorar un poquito más el sistema y mejorar en cuanto a fluidez, sobre todo a fluidez, y hacerlo mucho más optimizado. Ojo, es una opinión personal completamente mía, que no digo que vaya mal, que no va mal, pero creo que se puede mejorar. Y esto lo he dicho siempre de MIUI, porque creo que puede mejorar y tiene mucho margen de mejora, aunque a día de hoy va muy bien, porque el dispositivo va muy bien, y demás. Y luego hablaremos un poco de la cámara, que también ahí tenemos alguna cosilla que comentar, ¿vale? Después de dicho esto del software, nos vamos con el apartado de rendimiento. Más que sobrado, creo que esta elección entre la de 12, 256 o la de 8, 128 GB, yo me quedo con la de 8, 128 GB. Primero por el precio y segundo porque en el apartado de rendimiento, cero problemas. Terminal con una potencia descomunal. Funciona todo perfecto. En el apartado de juegos, si os interesa solo el juego, va sobradísimo. O sea, lo mueve todo a la perfección. Y a lo largo del vídeo lo estaréis viendo. He hecho cambios entre dos juegos. Simplemente uno en la intro, que está la intro ahí corriendo, y el otro jugando. Y ya veis que no hay ningún tipo de corte. El terminal va sobrado. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB de RAM. Y creo que más que sobrado, 128 GB de almacenamiento. Y como digo, aquí depende mucho también de si necesitas más almacenamiento o menos. Yo, para mí, 8, 128 con este procesador va sobradísimo. El único problema que tienen estos procesadores es que cuando llevas un rato jugando, pues notas un poco la temperatura, pero vamos, tampoco es un drama. Además de que cuenta con 5G y es que aquí tampoco tengo ninguna pega, chicos. Aquí me ha gustado. Es un rendimiento, es que es un terminal que tiene mucha potencia y que funciona muy bien. Bien, vamos al apartado de cámara. Y aquí la cámara me parece una buena cámara, lo que es a nivel de sensores, 200 megapíxeles el sensor principal, 8 y 2. Esas son sus tres cámaras que tiene en la parte trasera este dispositivo. Y creo que aquí es lo mismo que en el software. Aquí se necesita trabajar la aplicación de cámara. Una aplicación de cámara que tiene muchas opciones, como estáis viendo. En eso no hay ninguna pega. Pero sí que cuando le instalas a lo mejor una aplicación como Gcam mejora mucho la fotografía. Y esto al final es, como he dicho antes, un tema de optimización del sistema. No es mala cámara, pero puede mejorar. Chicos, y esto lo he dicho siempre y mucha gente me ha dicho, estás loco, echa buenas fotografías. Señores, he visto más vídeos de este dispositivo, he visto gente que lo ha comparado con dispositivos de su nivel y al final, cuando le instalas la Gcam, incluso supera dispositivos de su nivel y con la aplicación de cámara oficial se queda o al mismo nivel o por debajo de algunos dispositivos de su gama. Y estas son las dos únicas peguillas, porque al final las fotografías en buena luz son buenas. Lo que pasa que a lo mejor de noche no son iguales que en otro tipo de dispositivos de su gama, pero esto creo que Xiaomi luego con el tiempo lo acaba solucionando con actualizaciones y demás. Y si no tenéis la opción de ponerle Gcam, que lo tenéis en los foros de Xiaomi, en foros de HTC Manía, en muchos sitios, o sea, tenéis la opción para poner esta aplicación y listo, y se acaban los problemas de cámara porque hardware tiene más que de sobra para echar buenas fotografías. Antes de que se me olvide, dejaré, como digo, las fotos en la descripción, en algún enlace a Photobucket o algún sitio de estos donde hay fotografías para que podáis verlas. Creo que es la mejor opción para ver las fotos a máxima resolución y demás. Así que, chicos, ahí dejo lo que es el tema de
de la fotografía. En cuanto a la cámara delantera, tenemos una cámara delantera de 20 megapíxeles, cámara más que decente para hacer selfies, para hacer algún vídeo con la cámara delantera y ya está. Es que la cámara delantera tampoco tengo mucho que decir porque no me he metido tanto con ella como con la trasera. Ya digo, cámara delantera más que decente. Y luego, lo que os digo, la aplicación de cámara tiene muchas opciones, pero hay que mejorarlas. Seguimos. Apartado de batería, un apartado muy importante, 5000 miliamperios de batería, sí, habéis oído bien, 5000 miliamperios de batería con un cargador de 120 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que si te descarga el dispositivo y lo pinchas, en unos 20-25 minutos he tenido el dispositivo cargando. Os puedo asegurar que lo he puesto a cargar, me he ido a duchar y he vuelto... y el dispositivo estaba cargado. O sea, en unos 20 minutos el dispositivo listo, full, 100%. Así que, oye, se agradece. Carga hiper mega rápida, full en nada de tiempo y aguanta el día perfectamente los 5000 mAh de batería. De hecho, el día que más caña le metí al dispositivo, me terminó el día con un 32-33%. Así que, oye, batería... bastante bien y cero problemas. Esto es lo que os puedo contar de la batería. Es que no tiene más. Es que la batería con 120 vatios de cargador tiene cero problemas. Y chicos, creo que con esto terminamos un poco la opinión personal que tengo del dispositivo. La opinión personal en líneas generales es buena. El precio que lo tiene la gente de Movimur, que lo tenéis ahí, que es de 579,99 euros, me parece un precio muy bueno para este dispositivo, para lo que incluye, ya que incluye mucha potencia, un diseño bastante premium y luego en el apartado de rendimiento es que no vamos a tener problemas. La batería es bastante buena y ya digo, el firmware de MIUI, y esto es opinión personal mía, creo que tiene que mejorar en cuanto, sobre todo a fluidez general del sistema. Creo que se podrían quitar muchas opciones y mejorar la fluidez del sistema. Y luego, en cuanto a la cámara, lo mismo, buena cámara, no es mala cámara, pero creo que también pueden mejorar un poquito. Esas son las dos pequeñas pegas que le puedo poner al dispositivo. Pero en el precio que está es completamente recomendable. Como os digo, yo os dejaré el link en la descripción. Creo que es un precio bastante recomendable. Decidme qué opináis vosotros en los comentarios. Desde aquí, mandar un fuerte abrazo a la gente de Movimur por mandarnos estos dispositivos para probarlos. Y esta es un poco mi opinión del Xiaomi 12T Pro.